y una poderosa enseñanza bíblica, de la cual hoy en día se está escaseando en los púlpitos, de lo cual hoy en día en los altares se está profanando, y en vez de estar enseñándole al pueblo Biblia, le están enseñando cosas materiales, le están enseñando estudios de hombre. ¿Por qué? Porque es más fácil sacar los contextos para nuestra vida, para nuestro bienestar, para llevar nuestra vida cristiana, para llevar un evangelio que sí, a nosotros nos es fácil de llevarlo. Por eso han apartado la Santa Escritura, han apartado la poderosa verdad, la palabra de Dios. Así como leí esta lectura mi esposa, que decía: Pedro, Señor, dura es tu palabra. Y Señor le dijo: Pedro, tú también te quieres ir. O sea, y parafaseando: Pedro, las puertas están abiertas. Si tú quieres también ir, vete detrás de ellos. Bendito y alabado es su nombre. Es que, amado hermano, amado amigo, amado pastor, amado predicador, la palabra no es fácil. La palabra es dura. Pero ¿sabe qué? La palabra es la que nos alimenta. La palabra es la que nos reorgulle. La palabra es la que nos examina. La palabra es la que llega hasta los tuétanos de nuestro hueso y témpanos de nuestro oído. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. En esta hermosa hora, Padre, vamos a hablar de 3 historias reales. 3 historias que fueron reales en la Biblia. 3 historias que, según la teología, hoy en día la Biblia está parte por parte generalizada. O sea, de que hoy hay palabras que sí se pueden aplicar y hoy hay palabras que no se pueden aplicar, que eran solamente para el Antiguo Testamento, o sea, que era solamente para el pueblo de Israel. ¡Qué absurdo! ¡Qué ilógico! ¡Qué ignorancia más grande! Caer en decir de que la palabra va generalizada en momento y decir que la palabra era para el pueblo de Israel. O dar a entender que cuando aplicamos la palabra y no estamos bien delante de la palabra, estamos viviendo un evangelio acomodado. Entonces lo más fácil es decir de que esa palabra no era para el pueblo de Dios, que esa palabra no se puede aplicar porque solamente aplicaba para el pueblo de Israel. ¿Y acaso se les olvida que Dios dijo: cielo y tierra pasará, pero más mi palabra permanecerá por los siglos de los siglos? ¿Acaso se les olvida que dijo Dios: séquese la hierba, marchítese la flor, pero mi palabra permanecerá por los siglos de los siglos? ¿Acaso se les olvida, o la teología les hace olvidar la verdadera palabra para vivir un verdadero evangelio acomodado? Un evangelio donde la prioridad es lo material y lo secundario, la alma. Un evangelio donde hoy en día no les importa a los pastores cómo el pueblo está viviendo. Hoy no les importa a los pastores que las iglesias estén corrompidas, llenas de libertinaje. Ese es el evangelio que ellos aman. Ese es el evangelio que hoy se predica. Ese es el evangelio que hoy está de moda. Ese es el evangelio que hoy se escucha en las redes sociales, en las radios, en las televisiones, en los púlpitos, en los altares. Son evangelios de prosperidad, son evangelios de contexto de la teología, son evangelios que se acomodan conforme la palabra. Se les olvida que hubieron hombres grandes que murieron por predicar la verdad. Se les olvida que hubieron profetas que dieron su vida por predicar la verdad. Discípulos que dieron su vida por predicar la verdad. Hoy se les ha olvidado a esos pastores modernos que en su cabeza solamente tienen teología y teología y teología. Pero ¿sabe por qué? Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Estudiar teología no es gratis. Hay que pagar. Entonces, ¿cuál es el enfocamiento de corromper a un pueblo, de confundir a un pueblo? Será
por traer o enseñar para que hagan buenos sermones, para que hagan buenos bosquejos, para que hagan buenas prédicas, o es por el dinero que entra por cada estudio y cada miembro que paga. Bendito y alabado es su nombre. Vamos a hablar de 3 historias reales. La primera historia la vamos a hablar a través de Juan el Bautista. Vamos a reconocer, vamos a recordar quién era Juan el Bautista, cómo predicaba Juan el Bautista, qué enseñaba Juan el Bautista, qué gritaba al pueblo Juan el Bautista, y qué es lo que hoy el hombre no quiere predicar, qué es lo que hoy el pastor no quiere aplicar. Juan el Bautista está narrada la historia en los evangelios de Mateo y en los evangelios de Marco. Bendito y alabado es su nombre. Usted se va a Mateo capítulo 14, versículo 12. Allí usted va a encontrar la historia de Juan el Bautista, de el por qué a Juan el Bautista Herodes lo encarcela y lo encadena. Usted se va al evangelio de Marco, capítulo 19, versículo 27. Usted va a encontrar la historia que Marco narra, cómo fue decapitado Juan el Bautista y de cómo Herodes fue, bendito y alabado es su nombre, el principal autor para matar, para decapitar a Juan el Bautista. Pero no solo Herodes, estaba la esposa de Herodes, Herodías. Aleluya. ¿Cuántas Herodías existen hoy en día en las iglesias? ¿Cuántas Herodías existen hoy en día en todo el mundo entero? Bendito y alabado es su nombre. En los evangelios de Mateo y Marcos relatan el encarcelamiento de Juan el Bautista de parte del rey Herodes. Y para que vayamos cayendo y nos vayamos sintonizando a través de esta palabra, a través de esta poderosa palabra que hoy trae el Espíritu Santo, para que usted la escuche, pero para que usted sea hacedor de ella también. Vamos a leer el libro de Marco, el evangelio de Marco capítulo 6, versículo 19 al 27. Pero ahí hay un versículo clave, y el versículo clave del cual tomamos para hacer esta prédica y relacionarlo con 3 historias de 3 reyes malos, está en el versículo 23. Bendito y alabado es su nombre. Voy a leer la poderosa palabra de Dios, honrando el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. No podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tributos a los príncipes de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes, a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, ahí está el versículo clave, 23. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Amén. Amantísimo Dios de la gloria, Padre eterno, en esta hermosa hora, Señor, en esta hermosa mañana, Padre, estoy delante de tu presencia, Señor, dándote infinitamente gracias porque me has permitido estar acá nuevamente, y pidiéndote que me perdones porque yo reconozco que soy un pecador. Te pido en el nombre de Jesús perdón, papá. Ahora, Dios, Espíritu Santo, en esta hora me aparto de este lugar sagrado. Te doy el lugar que a ti te corresponde, Espíritu Santo. Háblanos a través de esta palabra, oh bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi alma te alaba. Continuamos diciendo el relato de Juan el Bautista. Decíamos que en el evangelio de Mateo y de Marco encontramos la historia de Juan el Bautista. Pero no solo eso, amado amigo, amado hermano, amado oyente.
sino que también en Mateo podemos estudiar todo el libro y nos vamos a encontrar con lo que Juan el Bautista predicaba al pueblo, con lo que Juan el Bautista le decía a través de las prédicas, porque Juan predicaba para arrepentimiento y bautizaba para arrepentimiento. Cuando él hacía esos actos, él reconocía de que él no era apto, que él solamente bautizaba y predicaba para el arrepentimiento, pero el que venía detrás de él era el que iba a bautizar. Y él no era digno de soltar el calzado de sus sandalias. Bendito y alabado es su nombre. Herodes Antipas en ese momento, en esa situación, encarcela y encadena a Juan por la única razón y por una simple razón. ¿Cuál será? Que Juan confronta públicamente denunciando la relación que tenía Herodes con Herodías. Ese fue el punto clave de que Herodes encarcelara a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista lo señalaba, lo exhortaba y le decía públicamente a Herodes que lo que él estaba haciendo con Herodías era un pecado ante los ojos de Dios. Y ese es el asunto que comienza a través de esta prédica, a través de este mensaje. Que hoy en día hay muchos pastores, hay muchos predicadores, hay muchos evangelistas que quieren que la verdad se apague, que quieren que la verdad se calle. Pero déjame decirte que ni aún aquellos grandes reyes que tenían el poder terrenal pudieron hacer de que la verdad se callara. Es que hoy en día al cristiano moderno no le gusta que le señalen el pecado. Es que hoy en día al pastor moderno que un día, escúchese bien, que un día fue lleno del Espíritu Santo. Pero que ahora es un hombre carnal, lleno de pensamiento humano, lleno de pensamientos carnal, lleno de pensamiento de material, lleno de pensamiento de prioridad a lo material y deja como secundario las almas. Por eso hoy en día los pastores están profanando los púlpitos y no están queriendo dejar que la verdad se predique. Sí, por eso Herodes encarceló a Juan, lo encadenó y lo metió a la cárcel. Porque Juan, delante, públicamente, imagínese usted, amado amigo, amado oyente, en aquellas plazas, cuando Juan predicaba, aquellas grandes multitudes que lo seguían a Juan, así como lo seguían a Jesús. Imagínese usted, Juan pararse y señalar el pecado a Herodes y decirle: Herodes, lo que tú estás cometiendo, eso va en contra de la ley judía. Cuando Moisés dictó las leyes, ese era un principio que ningún hombre, ninguna mujer tenía que violar. Mientras la mujer era casada y mientras el esposo de esa mujer viviera, nadie podía casarse con esa mujer, ni esa mujer podía casarse. Era la ley judía que había dictado Moisés. Pero Herodes, siendo un rey, no le importó, porque él era rey, porque él era el que mandaba, él era el que gobernaba, él era el que tenía el poder. Él dijo: Herodina era la ex esposa de Felipe, medio hermano de Herodes. Pero Herodes tenía todo el poder terrenal. Era un rey. ¿Quién le iba a decir algo al rey? Él podía hacer y deshacer. Entonces tomó a Herodías como esposa, sabiendo que era la esposa de Felipe, sabiendo que Felipe todavía estaba con vida. Entonces, eso es lo similar que hoy está sucediendo en las iglesias, que hoy está sucediendo en los púlpitos. Como ellos son la máxima autoridad, como ellos son los pastores, como ellos son los que están al frente, como ellos son los que toman las decisiones, los que pueden decidir qué hacer y qué no hacer, porque ellos son los pastores, ellos son la máxima autoridad. Entonces están haciendo los pecados que cometió Herodes. Están haciendo que la fornicación se aumente. Están haciendo que el adulterio se aumente. Están
y están haciendo que el pueblo de Dios olvide la palabra de Dios. Porque ellos ya no te predican Biblia. Porque ellos ya no te paran en el púlpito a predicarte. Esto es lo que predicó Juan el Bautista. Esto es lo que predicó Jesús después de Juan el Bautista. Esto es lo que predicó Pedro, Pablo, Juan, todos los que fueron, aleluya, después de Cristo. Ahora no te predican esa verdad. Ahora solamente te usan los contextos y te buscan los textos más bonitos para predicarte. ¿Sabe para qué? Para que la iglesia esté revolcada en el lodo. Para que los miembros, para que las miembros, para que los hermanos, las hermanas sigan en el pecado, sigan, oh Dios de la gloria, metidas en la vanagloria, vestidos, oh Dios de la gloria, en las vanidades. Hoy el pastor así deshace las iglesias, y el miembro que es tocadito al mal obedece al hombre y no a la palabra. ¿Sabe cómo se llama este tema? No te lo dije al principio porque te lo quería decir exactamente ahorita. Dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Ese es el tema de esta prédica. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál es el bien? La palabra de Dios. ¿Cuál es el mal? Lo que entra en la mente de los pastores. Entonces, hay que vencer el mal con el bien. Ese es el tema de hoy en día. Alabado y glorificado es su nombre. La esposa del hermano, de su hermano Felipe, algo que no era permitido ante la ley de los judíos. Juan señalaba el pecado a Herodes. Juan le señalaba ese pecado. ¿Y sabe qué? A Herodías no le gustaba. No le gustaba que le señalaran el pecado. Porque Herodías sabía de que lo que Juan le estaba diciendo era la verdad. ¿Sabe qué? Amado hermano, amado amigo, amado oyente, amado predicador, ¿sabe qué? Hoy en día hay muchas esposas que son Herodías. Hay muchas esposas que no dejan que el marido sea cabeza de su hogar. Hay muchas esposas que son las que deciden por sus maridos. Aún he conocido hasta dónde ha llegado la desgracia del ser humano, la desgracia del hombre, que todavía hay mujeres, hay esposas que son ellas las que les compran el vestuario al marido, que son ellas las que toman la decisión en la casa, que son ellas las que deciden si esto se hace, si aquello no se hace. Herodías, eres una mujer Herodías, eres una mujer con pensamientos de Herodías. Porque Herodías sabía que le estaban diciendo la verdad. Herodías sabía que Juan le señalaba y ella sabía que había cometido un pecado grave. Pero ella no lo aceptaba. En lugar de que Herodías se arrepintiera, en lugar de que Herodías se arrepintiera, ella más bien decidió eliminar a Juan el Bautista. En vez de que Herodías aceptara su culpa, se arrepintiera, tomó la decisión de eliminar a Juan el Bautista. Tomó la decisión de desaparecer la verdad. Pero ella se equivocó. Porque el hecho de que ella haya matado a Juan, porque fue ella, Herodes y su hija, que asesinaron a Juan. La verdad nunca se cayó. Después de Juan vino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vino el Pastor de Pastores. Vino el Maestro de Maestros. Vino Jesús de Nazaret a predicar la verdad, a desenmascarar a todos los fariseos y a todos los escribas, como hoy en día son fariseos. Dicen conocer la palabra, dicen conocerla profundamente, pero no la ponen en práctica. Entonces las iglesias están en manos de muchos Herodes y muchas Herodías. Hoy en día, como decía, la mujer no permite que el hombre tome su decisión. Pero ¿sabe qué? También, ¿por qué sucede eso? Porque el hombre es un hombre ignorante. No lo podemos llamar ignorante, no. Es un hombre insensato. Insensato. ¿Por qué? Porque él no dobla rodillas delante de Dios. Porque él no busca la lectura. Porque él no busca la comunión con Dios. Porque él no sacrifica su cuerpo. No ofrece ayuno a Dios. Y si lo ofrece, son como aquellos evangélicos
cobarde, que ahora han inventado que hay tantos tipos de ayunos. Sí puede haberlo, pero hoy en día el evangélico moderno solamente te ayuna con agua. Hipócrita. El verdadero ayuno es afligir la carne. El verdadero ayuno es doblegar la carne que se sujete al Espíritu Santo. ¿Con qué autoridad tú te vas a parar frente a un endemoniado y le vas a decir sal, si solamente ayunas con agua? Bendito y alabado es su nombre. ¿Cuántas mujeres están gobernando en su casa? ¿Cuántos hombres están en su casa, pero solamente el rótulo de que hay un hombre, que hay un esposo? Pero quien toma la decisión, quien toma el poder, quien toma todo, es la mujer, es la esposa. Eso pasó. ¿Y cómo pasó? Recordemos que la astucia del enemigo, a quien le mintió primeramente, fue la mujer. Y la mujer se ha llenado de astucia y no de sabiduría. Herodías esperó un día oportuno para que Juan el Bautista fuera muerto. Y ella usó a su hija porque sabía que Herodes era un hombre perverso, era un hombre lleno de pecado, y sabía que al ver a su hija hermosa, atractiva, seduciéndolo por medio del baile, Herodes iba a prometer el poder limitado que él tenía, que es el versículo 23, donde él vino y le dijo que le pidiera y que todo lo que le pidiera le daría, que aún la mitad de su reino era un poder limitado. Esa es la historia de Juan el Bautista, cómo termina y cómo Herodes y Herodinas querían apagar la verdad. Muchos pastores que hoy en día fueron llenos del Espíritu Santo, antes señalaban el pecado, antes no permitían que una mujer llegara mal vestida a las iglesias, antes no permitían que un hombre llegara, oh bendito Dios de la gloria, oh bendito, con un mal vestir a las iglesias. Antes era un pastor que exhortaba el pecado. Antes era un pastor que miraba que la oveja se iba descarriando y salía corriendo a ver qué es lo que le pasaba a la oveja. Antes era un pastor que estaba dispuesto a dar la vida por la oveja, que estaba dispuesto a dar la vida para defender la palabra. Pero todo eso ha quedado en recuerdo. Todo eso ha quedado en el olvido. Todo eso ha quedado atrás. Hoy se han convertido como el rey Jeroboam. Vamos a hablar ahora del rey Jeroboam. Ahora los pastores están igualitos que el rey Jeroboam. ¿Quién era el rey Jeroboam? Bendito y alabado es su nombre. Era un rey que hizo pecar al pueblo de Dios. Era un rey que había desobedecido. Era un rey que era soberbia, que era orgullo, que era arrogancia, que era prepotencia. Había llegado a su vida, llegó a su corazón, y en su corazón no había nada bueno, solamente arrogancia, solamente pecado, solamente maldad. Y entonces dice la palabra allá en primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 28, dice la palabra que él comenzó, bendito y alabado es su nombre, comenzó, dice, a hacer 2 becerros, a elaborar 2 becerros de oro, y comenzó a llamar al pueblo. ¿Sabía por qué? Porque el otro rey se iba a levantar, el hijo de Salomón, y él no quería que se fueran con la verdadera palabra. Él no quería que el pueblo siguiera la casa de David. Él quería que el pueblo siguiera el pecado. Y él formó 2 becerros y los llamó dioses, y le dijo al pueblo, pueblo de Israel, ven y sube a las montañas y adora a los dioses que he hecho, los dioses que te sacaron de Egipto, los dioses que te han libertado, ven y adóralos. Palabras inicuas que decía Jeroboam al pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué? Un pueblo insensato. No falta de conocimiento, no, porque con sus propios ojos tenían el privilegio de ver los grandes prodigios que Dios hacía, los grandes milagros que Dios hacía, sino por su desobediencia, por su dureza de corazón, ellos iban por lo más fácil. Entonces lo mismo que hoy está haciendo el pastor. Hoy mismo el pastor está acomodando las iglesias, está acomodando el mensaje, está acomodando la palabra para que las iglesias se llenen, para que las iglesias estén llenas y llenas de multitudes, para que las iglesias estén hasta la última silla llena, que no hay un espacio vacío, que todo esté lleno. Pero ¿sabe qué, pastor? Están llevando al pueblo a la idolatría, están llevando al pueblo como lo llevó Jeroboam. Lo llevó a la idolatría.
Lo llevó a adorar dioses que no eran dioses. Tú estás llevando al pueblo a llevar un evangelio que no es el evangelio. Tú estás llevando al pueblo a llevar un evangelio torcido, a llevar un evangelio, como tú dices, solamente un evangelio por nombre. Un evangelio que realmente no le agrada a Dios. No te has dado cuenta porque la misericordia de Dios se ha apartado de ti. No te has dado cuenta porque la protección divina tú ya no la tienes. No te has dado cuenta por qué. Porque Dios ya no está contigo. Porque tú ya dejaste que se corrompiera la iglesia. Porque tú ya dejaste que se corrompiera la casa de Dios. Por eso la protección de Dios ya no está contigo. Por eso el enemigo hace y deshace contigo. Porque has permitido que tus hijos, que tu familia, que los miembros y que todo lo que siguen detrás de ti estén llenos de pecado. Por eso el pueblo no avanza hoy en día. Y había otro, un profeta, un varón de Dios que lo levantó de la tribu de Judá para que fuera a exhortar a Jeroboam. Pero sabe que ahí viene el otro problema para los pastores también. Dios les habla, Dios les da revelaciones, Dios les dice qué hacer, qué deben de hacer. Pero ellos, por amor a unos cuantos dineros, desvían y desobedecen a Dios. Este profeta varón se fue y le fue a profetizar a Jeroboam y le fue a decir que el altar se iba a quebrar, que el altar se iba a hacer ceniza y que iba a levantarse un hijo de Josías, que era el que iba a destruir todo el altar. Entonces Jeroboam dice que extendió su mano para señalar a ese varón de Dios para que fuera arrestado. Pero ¿qué pasó en ese momento? Cuando él señala a ese varón, dice la palabra de Dios, aleluya, bendito y alabado es su nombre. Allá en Primera de Reyes, ahí mismo en el capítulo 12, en el versículo 28 en adelante, y después se va al capítulo 13, ahí del versículo 1 en adelante, ahí está la historia de ese varón que llegó a exhortar a Jeroboam y que Jeroboam alzó su mano y le dijo para que los soldados lo aprendieran y lo echaran preso. Pero cuando él alza su mano, la mano queda inválida, la mano queda tiesa, la mano queda inmóvil, la mano queda ahí intacta. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre que estaba delante de Jeroboam, ese hombre era un profeta, ese hombre era un hombre que Dios había levantado y que había enviado a Rabacanta para exhortar el pecado que Jeroboam estaba haciendo y cometiendo delante de Dios. Y dice la palabra que el mismo varón oró por él y su mano volvió a la normalidad. Y cuando eso sucedía, la profecía se cumplió. Hoy en día, cuando predicadores llegan a las iglesias, le señalan el pecado al pastor, le señalan el pecado a la congregación. ¿Y qué es lo que dicen los pastores? Que la palabra está generalizada, que hay parte que se puede aplicar, pero hay parte que ya no se aplica. Basura del diablo. Te ha metido el hombre en la cabeza de la teología. La palabra es la misma de ayer, de hoy y de los siglos por los siglos. Si tú no la quieres aceptar, es porque tú no estás viviendo el verdadero evangelio. Si tú no la quieres aceptar, es porque tú tienes una iglesia corrupta. Es porque tú tienes una iglesia llena de pecado. Es porque tú tienes una iglesia donde solamente está gobernando el diablo, que Dios lo reprenda. Es porque tú eres como Elí, como el pecado que Elí cometió. Ahora vamos a hablar del otro, de Elí. Hablamos de Juan el Bautista, del rey Herodes, hablamos de Jeroboam y hablamos de aquel varón profeta. Pero ¿sabe qué? Se me estaba escapando ese varón que llegó y exhortó. Pero también ese varón tenía una parte que Dios le dijo que no comiera ni bebiera nada, que saliera y que se fuera por otro camino. O sea que hoy en día Dios les habla a los pastores qué es lo que tienen que hacer y qué no es lo que tienen que hacer. Pero los pastores desobedecen la palabra de Dios y obedecen la palabra del hombre. Hoy en día es donde han llegado los pastores corruptos. Conozco pastores que hoy en día se meten a 21 días, 20 días, 40 días, 30 días, pero no por la alma, no ayunan por la alma, sino que ayunan por aquellas personas que les dan dinero, sino porque ya le dice a esa persona, está pasando un problema, está pasando un proceso, estamos en una dificultad, pastor, ore por nosotros. Ya viene el pastor, voy a ayunar para que ese problema se vaya. ¿Sabe por qué? Porque después que termine esos días de ayuno, vienen aquellos centavitos, vienen aquel dinerito para el pastor. Así le pasó a ese profeta varón de Dios.
desobedeció. Dios le dijo que no comiera ni bebiera pan. Llegó otro profeta anciano, dice la Biblia en el capítulo 13, del versículo 20 en adelante, y escuchó que ese profeta iba, ensilló su asno, le dijo a su hijo: ensíllame su asno, y se fue y alcanzó y le dijo: yo también soy profeta de Dios, y un ángel a mí me ha hablado de que tú tienes que ir y comer conmigo. Y el profeta ahí desobedeció. El profeta no tenía que regresarse, porque la orden se le había dado Jehová de los ejércitos, porque la orden se le había dictado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Dios te da una orden, no discuta. Cuando Dios te da una orden, no te oponga. Cuando Dios te da una orden, cúmplela en el nombre de Jesús, porque si tú no la cumples, las bendiciones nunca van a llegar a tu vida. Nunca. Solo vas a ver cómo Dios bendice al obediente, pero tú por desobediente nunca vas a vivir. Y eso es lo que estaba pasando con Elí, y eso es lo que está pasando en las iglesias hoy en día. Bendito y alabado es su nombre. Elí, vamos terminando con Elí en el primer capítulo, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Usted léalo. Por falta de tiempo yo no lo leo, pero te voy a decir la historia. Dice que los hijos de Elí en un tiempo fueron cristianos, en un tiempo ellos obedecían, me imagino, cuando estaban jóvenes. Pero dice que realmente cuando ellos ya crecieron y eran adultos, eran viejos, dice la palabra que los hijos de Elí eran impíos. Es que Dios llama impío cuando uno se aparta de la presencia de Dios. Es que tú me puedes decir: es que mi pastor es obispo, es que mi papá es obispo, es que mi papá es reverendo, es que mi papá es segundo anciano, es que mi papá es el presidente, es que mi papá es esto, mi papá es aquello. Pero tú eres un impío, tú eres una impía. Y ese papá, ese pastor, por corrupto, por sinvergüenza, por cobarde, ha dejado que los hijos se corrompan. Han dejado que los hijos lleguen a las iglesias como ellos quieren llegar. Han dejado que los hijos corrompan, que lleven el pecado a las iglesias. Así como los hijos de Elí se acostaban en las puertas del tabernáculo. En las puertas del tabernáculo se acostaban con sus mujeres, corrompían. Todo eso desagradaba a Dios. Así está pasando hoy en día en las iglesias. Los pastores cobardes no quieren señalar el pecado, porque sabe que si lo señalan, la mujer y el hombre se va. Prefiere tener una manada de cabros, prefiere tener una manada de desobedientes, prefiere tener una manada de adúlteros, de pecadores, de prepotentes, de orgullosos, de avarientos, que tener verdaderas ovejas. Por eso ellos no aplican la palabra. Por eso mejor aplican la teología. Porque saben que la teología viene con la prosperidad. Porque saben que la teología sí es bonito. Porque cuando tú predicas teología, tú solamente eres prosperidad, prosperidad y prosperidad y prosperidad. Al diablo las prosperidades. Dice Deuteronomio 28:1: acontecerá que si tú escucharas mi palabra y que si tú obedecieras y cumplieras mis reglamentos y mis estatutos, yo te bendeciré hasta donde esté, a los confines de la tierra. Allí te bendeciré. Oh bendito Dios, dice: de la tierra te bendeciré, de tu fruto te bendeciré, de tu casa te bendeciré, de tu pan te bendeciré, de tu trabajo te bendeciré, de todo te voy a bendecir. La bendición no se busca por ayuno, la bendición no se busca en oración, la bendición se busca obedeciendo la palabra de Dios. Bendito y alabado es su nombre. Vence el mal con el bien, ese es el tema. Estos hombres no vencieron el mal con el bien. Estos hombres vencieron el mal con el mal. Estos hombres querían apagar la verdad. Estos hombres y estas mujeres querían apagar la verdad. Herodes y Herodías. Herodías quería apagar a Juan el Bautista porque Juan predicaba la verdad. Matándolo dijo: aquí se acabó el problema, aquí se acabó el asunto. No, Jesucristo vino y siguió predicando la verdad. Hoy en día los pastores, oh bendito Dios de la gloria, quitan el privilegio a aquel hombre, a aquella mujer que está llena de espíritu. Los aparta de la iglesia, no los invita a predicar, no los invita a que lleguen a la iglesia a predicar. Se acabó el asunto. Llevo el evangelio que yo quiero llevar, llevo la palabra que yo quiero predicar, llevo una iglesia torcida, llevo una iglesia llena de adúlteros, de ladrones, de sinvergüenza, de prostitutas, de rameras. Las llevo, dice, pero este es mi evangelio, yo soy el pastor, yo soy el que mando. Hijo del diablo, arrepiéntete. Elí tuvo la paga. Elí dice que Dios le dijo: fui hasta Egipto, te ungí, te hice un ungido para que tú sacaras a mi pueblo, para que tú... ¿Y qué es lo que hiciste? Engordaste a tus hijos, honraste a tus hijos y me deshonraste a mí. Ahora te das cuenta por qué la protección divina ya no está contigo. Ahora te das cuenta por qué nada te sale bien. Ahora te das cuenta por qué el enemigo se ha metido hasta con tu vida, con tu familia, con tu finanza, hasta con todo. Te das cuenta porque has honrado a tus hijos y has deshonrado a Dios. Y cuando Dios se aparta de ti, ni que hagas lo que hagas,
eres desechado, como fueron desechados muchos reyes. Amantísimo Dios de la gloria, Padre eterno, bendice tu poderosa palabra, Señor. Tu palabra se ha predicado, Dios. Yo sé que tu palabra ha llegado. Yo sé que hay hombres que no aguantan la verdad. Yo sé que hay hombres que, aleluya, se retuercen como culebra, pero ¿sabe qué? La verdad nos hará libre. Bendice esta poderosa palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.